Buenos días, somos un equipo de Accenture Buenos Aires, del área de Applied Intelligence, que es un grupo multidisciplinario que busca soluciones innovadoras para clientes, enfocándonos en lo que es automatización, inteligencia artificial y análisis de datos. Me presento yo, mi nombre es Liamel Martínez Horvig, soy ingeniera civil de la Universidad de Buenos Aires, trabajo en Accenture hace 1 año y medio, y también soy docente en una materia de posgrado de análisis de datos, ciencia de datos en ingeniería civil. Bueno, mi nombre es Tobías Canavesi, yo vengo del lado académico, yo soy astrónomo, estoy terminando mi doctorado en física y ya hace unos años que vengo apasionado estudiando temas de data, sobre todo de inteligencia artificial. Me gusta también mucho la tecnología y hace un año me encuentro trabajando para Accenture como Data Science Specialist, también en el mismo equipo que Yami, donde venimos armando soluciones de inteligencia artificial alrededor del mundo. Por otro lado, también soy docente y soy de la Facultad de Ingeniería de UBA en una materia que se llama Aprendizaje de Máquina 1. Bien, y hoy lo que vamos a hablar es de un cliente que es una mina de cobre, que le desarrollamos un modelo para reducir el consumo de agua. Entonces, la charla de hoy va a tener 4 etapas. La primera vamos a explicarles la situación ambiental que estamos atravesando, luego la situación de la industria, de nuestro cliente, el modelo que propusimos y que desarrollamos y los resultados que obtuvimos. Es de amplio conocimiento de lo que está ocurriendo con el cambio climático y cómo impacta en el medio ambiente, pero nos parece interesante destacar la situación hídrica que estamos atravesando. En particular en Chile, experimentan una sequía constante en el tiempo hace más de 10 años. Entonces las industrias que hacen un gran uso de este recurso del agua, están buscando acciones. Una de ellas es implementar plantas desaladoras. Las plantas desaladoras consisten en tomar, captar agua de los océanos, las tratan, quitan sodio y otros minerales, y luego se tiene que bombear hasta donde se hace su uso, ¿no? Que sería hasta las minas. Obviamente esto requiere de una gran inversión y del tiempo en construir estas instalaciones. Por eso también otra acción que están tomando es revisar su operación y buscar mayor eficiencia. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso nosotros buscábamos optimizar el recurso, que en este caso es el agua. Esto es de rápida implementación, es decir, no necesitamos hacer grandes instalaciones como en la otra acción. Ahora hablamos un poquito de la situación del cliente, de la mina de cobre. Observamos que había una alta variabilidad de la operación y a su vez no podían explicar bien a qué se debía esta variabilidad en la operación. Por otro lado, si bien están haciendo grandes esfuerzos para sensorizar la planta, muchos de esos sensores no nos brindaban datos de calidad. Entonces, en ese gráfico lo que estamos mostrando es un ejemplo de esto. Un sensor nos daba el porcentaje de sólidos en los espesadores y nos estaban brindando en un mes, por ejemplo en febrero del 2022, solo un 4% de data de calidad. El resto no lo podíamos utilizar porque estaba fuera del rango de operación, ¿sí? Entonces esto nos parece importante destacarlo porque la calidad del dato o la disponibilidad de sensores en ciertas etapas del proceso productivo nos condicionó en qué variables podíamos utilizar a la hora de hacer el modelado. Entonces, ¿cuál fue nuestro objetivo con este cliente, con la situación y con lo que necesitaban, ¿no? Bueno, básicamente vamos a hacer una recomendación que buscaba maximizar la recuperación de agua en el proceso de relave. Ahora bien, esta herramienta lo que propone es hacer cambios en lo que llamamos variables modificables, que son el P80 y el flujo desfloculante. Perdón. Y con ello buscábamos maximizar la tasa de sedimentación y por ende maximizar la recuperación de agua. Ahora bien, esas son palabras muy técnicas, así que vamos a explicar un poquito de qué se trata esto.
En primer lugar, el P80, que es, como dijimos, una de nuestras variables modificables, es el tamaño de abertura de la malla en la que pasa el 80% del sólido. Básicamente es una forma de medir el tamaño de nuestros minerales. Y el floculante es una sustancia que permite que los sólidos que están en suspensión en un líquido, en este caso el agua, se junten y formen sólidos de mayor tamaño que por gravedad decanten, es decir, se concentren en la parte inferior del recipiente que contiene este líquido con los sólidos en suspensión. Esto nos genera que abajo se concentren estos barros, ¿sí? Y en la parte superior agua libre que puede ser captada y reutilizada. Entonces nosotros utilizamos de variable de referencia a la hora de querer maximizar la recuperación de agua el porcentaje de sólidos, sería esta concentración de los lodos en la parte inferior del recipiente. Entonces vamos a analizar la data histórica de la operación de esta mina y vamos a identificar estos momentos en que el porcentaje de sólidos fue mayor y por ende genera una mayor recuperación de agua. Ahora es mi turno de hablarles del modelo propuesto, pero antes de hablarles en sí de lo que propusimos, queríamos comentarles un poco qué es el clustering, una palabra que vamos a utilizar mucho durante esta charla, por lo que queríamos explicarles cómo funciona uno de los algoritmos más comunes de clustering, que se llama K-means o K-medias. ¿Cuál es la idea de estos algoritmos de clustering? Es poder separar la data por diferentes grupos que tengan cierta similitud, ¿no? Así que imagínense que tienen esa imagen que está ahí, donde ese es nuestro conjunto de datos. Claramente se ven tres grupos separados. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Bueno, este algoritmo funciona de la siguiente manera. Primero, se fijan, nosotros le decimos, tenemos que darle la cantidad de clúster que pensamos que hay. En este caso es 3. Fíjense que ahí se definen tres triangulitos, donde cada uno de esos triangulitos son centros que se dan de manera aleatoria dentro del conjunto de datos. Y a partir de ese conjunto de centros, a partir de esos centros, lo que se hace es todos los puntitos que estén cerca del triángulo rojo se marcan con rojo, los que estén cerca del verde de verde y los que estén cerca del triángulo azul de azul, ¿no? Una vez que se asignan todos esos valores a cada uno de los que llamamos clúster, se vuelven a recalcular los centros teniendo en cuenta la media de cada uno de esos grupos, ¿no? Entonces, una vez que se recalculan los centros, de nuevo se vuelven a hacer las asignaciones. Se empiezan a tomar las distancias a los centros nuevos que tenemos y se asignan de nuevo los puntos. De nuevo, este es un proceso iterativo. Vamos a recalcular ahora con nuestros nuevos grupos los nuevos centros. Y ustedes me preguntarán ahora cuándo termina esto. Entonces, esto termina, este proceso iterativo, cuando al recorrer de nuevo esta iteración, vemos que cada uno de los centros y cada uno de los puntos asignados no se cambió de clúster. Digamos que a lo largo de una iteración, todos los puntos se mantienen en cada uno de los clústeres. ¿Qué quiere decir? Que cada uno, el rojo se va a mantener en el rojo, el verde en el verde y el azul en el azul. Bueno, ahora, una vez que tenemos este algoritmo, me pueden preguntar, digamos, cómo podemos hacer predicciones con él, ¿no? Digamos, lo que nos permite K-means es, una vez que nosotros tenemos definidos esos centros y tenemos esos conjuntos, esos clústeres particulares, imagínense que quiera hacer una predicción con estos clústeres, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros nos ingresa un nuevo punto de data que se ubica en esa región de parámetros. Entonces, si lo que nos permite este algoritmo es definir ciertos bordes para donde cada uno de los puntos que caigan corresponde o no a diferentes clústeres, si un punto nos cae por ahí, ese punto va a ser asignado con un rótulo verde y va a decir, bueno, ese punto pertenece a ese clúster. Entonces, ¿para qué les queríamos introducir un poco esta noción de clustering? Como les decía, es porque lo vamos a estar nombrando. Y lo primero que les quería decir es que normalmente durante esta charla, cuando hablemos de clustering,
vamos a estar hablando o de clustering o de escenario operacional. Esto quiere decir, digamos, que vamos a considerarlo igual. Cuando estemos hablando de escenarios operacionales, estamos hablando de un clúster específico, ¿no? Entonces, el modelo que propusimos acá es utilizar clustering más reglas de negocio. Esto lo hace en un modelo híbrido de alguna manera, ya que no solo tenemos que considerar, digamos, poder separar este conjunto de datos por similitud, sino también que tengamos en cuenta ciertas reglas de negocio. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que no se baje el tonelaje que se procesa por día. Entonces, la solución que presentamos tiene dos partes. Una es una recomendación dentro de cierto escenario operacional. Imagínense que tenemos cierto clúster. Ahora vamos a mostrarles un poco mejor, pero se hace una recomendación dentro de un escenario operacional. Y la solución tiene otra parte que lo que te puede ofrecer es una recomendación para migrar entre un escenario y otro. Los supuestos que consideramos para este modelo es que entendemos las relaciones que hay entre las variables de escenario y las modificables. ¿Qué quiere decir esto? Las variables de escenario son las que nos van a construir cada uno de estos clústeres. Y las modificables las que vamos a usar para modificar ciertas características y movernos dentro de ese clúster o pasarnos de uno a otro. Entonces, la recomendación dentro de un mismo escenario operacional, imagínense acá estamos hablando de la recomendación dentro de un mismo clúster, es la siguiente. Imagínense que nosotros estamos en un escenario operacional verde oscuro. Entonces, fíjense que hay regiones donde hay una mayor recuperación de agua. Este gráfico que nos muestra una estimación de la recuperación de agua en función de una de las variables modificables, ¿no? Entonces, no es lo mismo estar en una región donde tenemos menor recuperación de agua, donde tenemos mayor recuperación de agua. Entonces, ¿qué nos conviene? Nos conviene ir buscando este máximo local. O sea, nos conviene ir moviéndonos dentro de ese escenario para intentar recuperar la mayor agua posible. ¿Qué es la otra recomendación que nos puede hacer esta herramienta? Bueno, puede ser que estemos en uno de los clústeres que no sea bueno para recuperar agua. Por ejemplo, este que ven acá, este naranja, ¿no? Entonces, podemos obtener una recomendación que lo que nos esté diciendo es, bueno, tenés que modificar ciertas variables de cierta manera para mudarte de cierto escenario operacional a otro, ¿no? Entonces, ¿cómo se entrega esta solución al cliente? Bueno, el cliente va a disponer de los datos de la última hora de operación, entonces se va a identificar a partir de esos datos, nuestro modelo lo indica, bueno, estás en este escenario operacional, en esta región. Entonces, una vez que sabemos dónde estamos, lo que se va a recomendar es las acciones a tomar. ¿Qué quiere decir? Si miran acá a la derecha, lo que pasó es que se modificaron el P80 y el floculante. ¿Qué quiere decir esto? Que nos está recomendando que modifiquemos, que tomemos ciertas acciones para modificar de cierta manera estas dos variables para movernos de esta región que estamos a esta región de máximo local. Entonces, ¿cómo nos va a entregar la herramienta la solución para el caso de, recuerden que hay dos casos, les hablé del de migrar dentro de un mismo clúster, ahora, ¿cómo es la recomendación si estamos dentro de lo que es un clúster malo, ¿no? Si estamos dentro de un clúster malo, de nuevo se identifica la situación actual, que estaría por acá, y se dan las acciones que se deberían tomar en modificación de nuestras variables modificables para poder movernos desde esta situación a, por ejemplo, una situación que sería el escenario A, este verde clarito, donde tengamos una mejor recuperación de agua. Bien, ahora, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos?
se recuperó del agua que se utilizaba diariamente en la operación un 10%. Ahora bien, un 10% de la operación diaria de una mina de cobre no nos dice mucho en magnitud. Entonces, vamos a tratar de dimensionar esto. Esto equivale a 25.000 toneladas de agua diarias. Si a esto lo embotellamos, serían 25 millones de botellas de 1 litro diarias. O si lo llevamos a piscinas, equivale a 10 piscinas olímpicas por día o 300 por mes. Bueno, muchas gracias. Queríamos agradecerles a todos y todas que estuvieron escuchando la charla. Queríamos recordarles también que les dejamos nuestros LinkedIn ahí por si quieren contactarse. Por otro lado, vamos a estar en vivo en el Q&A, digamos, contestando las preguntas que tengan. Y también vamos a estar de manera presencial y virtual en el stand de Accenture. Así que bueno, los esperamos y queríamos dejarle una chapa más para que disfruten. Estos son algunas de los dibujos que obtuvimos utilizando una inteligencia artificial para poder animar un poquito esta charla. Así que espero que lo hayan disfrutado. Bueno, eso ha sido la charla de Tobías y Lamel, los que les súper agradecemos por haber inaugurado el track de data. Y bueno, vamos a pasar a algunas preguntas que hizo el público. Las voy a leer para ayudarme. La primera es de Andrea Letieri, que dice: ¿todas las APIs usan el mismo framework, lenguaje de programación o pueden... tampoco hay que redactarla de vuelta, a ver. ¿Todas las APIs usan el mismo framework o lenguaje de programación o estas APIs aplican a distintos lenguajes y tecnologías? No, me parece que me confundí con el anterior, ¿no? Sí. Perdonen. Problemas, No hay problemas problema. del vivo. No, es que no veo las preguntas acá del público, pero bueno, no importa. Vamos a ir por otro lado. Gestión del cambio. ¿Esta ha sido su primera vez en Nerdearla? Así es. Así es. Sí. ¿Y cómo se han sentido? Al principio quizá un poquito nerviosa, pero creo que disfrutamos mucho del proyecto con Toby y nada, mostrarlo nos entusiasmaba y nada, muy interesante y además muy amables todos de parte de la organización de Nerdearla y bueno, de la parte de Accenture también que nos acompañó bastante. Bien, Y tal cual, súper contentos. bien, bien, bien. Sí, la organización de Nerdearla sin duda ha sido genial. Es genial. Están acá atrás de cámara haciendo magia. Bueno, me encanta entrevistar personas de data y preguntarles siempre lo mismo. ¿Cómo han empezado en este mundo de data? ¿Sí? ¿Por dónde ha sido su primer paso como para que las personas que están viendo y se quieren sumar a este maravilloso mundo de los datos puedan, ¿no? ¿Cómo ha sido su comienzo? En mi caso particular, creo que la ingeniería civil es bastante conservadora y no se amiga mucho con el tema de nuevas tecnologías y eso. Pero bueno, mi novio es, es más del área de robótica y eso, entonces siempre me insistía con que aprenda a programar y yo siempre lo pateaba. Con la tesis, ahí sí identifiqué que era bastante útil, por ejemplo, programar para que la balanza mida cada tantos periodos de tiempo y me guarde el dato y no tener que estar yo anotando, cosas así. Así que ahí fue cuando empecé a amigarme y encontrarle como un sentido más aplicado a mi día a día. Y bueno, después creo que la cuarentena me obligó a quedarme más en casa y a poder investigar y estudiar. Y bueno, ahí empecé como más autodidacta. Y nada, ya después me interesó, le encontré una aplicación en lo que sería ingeniería civil y bueno, apunté a querer trabajar de eso y bueno, acá estoy y bueno, ahora estoy tratando de aplicarlo en todo lo que puedo, ya sea en la facultad o bueno, en el trabajo y en la vida en general. En mi Bien, caso, vengo del lado más académico, o sea, programaba y, no sé, tenemos hecho algunos programas para, no sé, representar cosas como estrellas de neutrones en espacios-tiempos raros, cosas por el estilo, y ya me copaba mucho el tema de programación y la data me gusta, entonces es como que
cuando me empecé a meter a temas de Machine Learning, aprendizaje automático, la verdad que me cebé un montón y bueno, acá estamos. Pasa eso, ¿no? Como que cuando le encontrás el gustito ya es como que... Chao. Sí. Bien. ¿Y les ha pasado? A ver, me parece que lo que tiene de lindo en el mundo data es que uno puede aprender Machine Learning y luego aplicarlo a las distintas ramas, que es lo que les ha pasado a ustedes, ¿no? Esa ductilidad que da este mundo de los datos. ¿En qué otros lugares han aplicado? Y, por ejemplo, muchos, en mi caso, para la parte así científica lo he aplicado, y también en otros casos de otras industrias. Por ejemplo, algo que es súper necesario y que se puede aplicar en un montón de cosas es, por ejemplo, cuando uno va a hacer algo como forecast, ¿no? Que la idea es poder determinar, no sé, yo tengo un negocio y quiero saber cuántos productos voy a vender de cierto ítem, poder saberlo a futuro, eso es súper valioso. eh, y yo creo que hay un montón de empresas que los necesitan y se está aplicando un montón. Hay muchos proyectos en lo que es de forecasting y, y bueno, no sé, Yami, alguno que hayas participado vos. Sí, yo creo que hoy en día en lo que es ambiental y social cada vez se está aplicando más la tecnología, ¿no? Y utilizando los datos de las personas para utilizar mejor los recursos que tenemos, y es un poco también mi idea desde el lado de la ingeniería civil, ¿no? Que aprovechar más las estructuras que ya tenemos, pero de una forma mejor. Entonces me parece que el lado social y ambiental Sí. se va a aprovechar mucho de lo que es la tecnología y estos tipos de modelos, ¿no? Bueno. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber participado y los esperamos en la siguiente edición de Nerdearla. Vamos a contar con ustedes, Muchas gracias. Muchas gracias. por Un favor. gusto. Bueno, ya volvemos.